Estamos en la epístola que el apóstol Pedro escribió a estos que estaban en la dispersión y les trató de animar y hacer pensar y ver que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la misma vida cristiana, que muchas veces nos encontramos con dificultades, hay razones para estar gozosos y continuar en el camino, aunque parezca y es angosto, dificultoso, y muchas veces hay tentaciones o pruebas que Dios nos pone en nuestra vida. Así que entre esas cosas que ha mencionado, estamos ahora dándole la importancia que debe tener para el cristiano la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es lo más importante para ti, estás no comprendiendo el verdadero evangelio, porque es a través de la palabra de Dios que conoces el evangelio, que conoces el salvador del evangelio, que conoces el camino y la vida y la voluntad que Dios quiere para ti. Entonces es como aquel que quiere viajar y hacer un viaje muy largo alrededor de todo el mundo y va con los ojos tapados todo el tiempo. Voy a dar la vuelta al mundo con los ojos tapados. Pues así es espiritualmente el que quiere caminar sin la palabra de Dios en los caminos del Señor. Me parece que no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Pues espiritualmente así pasa al cristiano, que solamente de oídas sabe, pero nunca ha leído, nunca se ha conocido, nunca se ha esforzado o nunca ha profundizado, tanto que deja muchas dudas de que si es o no es hijo de Dios. Porque es por la palabra de Dios que somos salvos. Empezamos leyendo el texto que tiene que ver con lo que vamos a estudiar esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Desechando, luego veremos desear, pero primero es desechar. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dicho para empezar, si tú tienes oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios en la iglesia hoy y no lo deseas y no haces nada para estar, dice, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. El Espíritu Santo habla y cada corazón debe de responderle a Dios. ¿Por qué no tengo hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué no quiero escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué tengo en mi vida esa lucha constantemente? El Espíritu Santo responderá. Vamos a estudiarlo en un momento. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, enséñanos a través de tu palabra estos 5 pasos para amar la palabra de Dios constante y fuertemente. Muchas veces, incluso los cristianos, luchamos con tu palabra, con amarla, con desearla, con disfrutarla. Y mucho peor, claro, por supuesto, el que no te conoce, aunque tenga nombre de cristiano. Señor, ayúdanos para que estos pasos sean una realidad en nuestra vida y vivamos para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. El primer paso importante es que la palabra de Dios es la fuente de la vida. Y esto vimos hace algunas semanas, un par de semanas que estuve predicando de esto, es la fuente de la vida. Y nos dice ahí, desechando pues, y esa palabra pues nos remite a lo que hay antes. Es como si dijera, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que he dicho antes, tiene que ver con lo que hay en el capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y eso es crucialmente importante que lo entendamos. Es la palabra de Dios que nos muestra ese Salvador,
y obra en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra de Dios es muy importante. Y sigue diciendo, la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, la palabra de Dios no me hizo entrar solamente en la familia de Dios, siendo renacido, sino que me hace permanecer en la familia de Dios. Y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas, y aquí está el contraste, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que en ese capítulo 2, versículo número 1, esa palabra desechando pues, ese pues, está refiriéndose a todo esto. Pues está diciendo, por tanto, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es la fuente de tu vida, donde Dios ha obrado para tu salvación, entonces considérala muy importante. Es como el bebé que acaba de nacer, pues considera muy importante a aquellos que le han dado la vida, y materialmente o físicamente, su papá y su mamá. Para ese bebé es muy importante su mamá, y lo vamos a ver en un momento, la importancia que tiene. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, que vimos también, dice, Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Ahí está la obra de regeneración, de nuevo nacimiento, de nueva criatura. Qué bueno es la obra que el Señor hace en nosotros, por la palabra de verdad, la palabra del Señor Jesucristo. Y esto marca una cosa muy importante. ¿Quién es el que tiene el poder de nacer de nuevo? De hacer nacer de nuevo. En el versículo de Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Te das cuenta? Ninguno se puede salvar a sí mismo. Es Él, el Dios Todopoderoso, que nos hizo renacer. ¿Y qué usó para que tú y yo naciéramos de nuevo? La palabra del Señor, la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios, que la amemos constantemente y fuertemente. Dice el apóstol Pablo, hemos visto ahí a Pedro, hemos visto a Santiago y ahora el apóstol Pablo, Pedro primero, Santiago y ahora Pablo. Entre Pedro y Pablo, ese trabalenguas. Bueno, pues Pablo nos dice en Romanos 10:17, ese texto tan conocido, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es muy importante. No vamos a buscar, pero en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, nos habla de esa palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que qué importante es que la Iglesia enfatice, enseñe y no será desmedido la palabra de Dios. Es que enfatizan mucho la Biblia, pues entonces si no te gusta que se enfatice la Biblia, cierra la puerta y ya vámonos. ¿Para qué estamos aquí? Es la palabra de Dios. Y recuerda, palabra de Dios permanecerá para siempre. La flor se cae, la hierba se seca, tú y yo somos de carne y dejaremos un día de existir en esta tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Qué bueno, qué importante es. El mismo Señor Jesucristo nos muestra y nos dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿quieres ser limpio de pecado y entrar en la familia de Dios? Es la palabra de Dios que va a obrar en tu corazón. ¿Estáis limpios? Eso dice en Juan 15:3.
por la palabra que os he hablado. Así que solo la Biblia es la única fuente para vivir la vida cristiana. Solo la Biblia es la única fuente para vivir la vida cristiana. Si no amas, si no anhelas, si no deseas la palabra de Dios, es posible que no ha sido fuente de salvación para ti entonces. Y por lo tanto no eres salvo. Y esto es algo que nos debe de llamar la atención y nosotros a su vez ser testigos para enseñarlo, testificarlo y hablarlo a otros. ¿Por qué no se llena la iglesia cuando hay personas que no están ocupadas y sencillamente deciden no ir? Porque no aman la palabra de Dios. Y esto es importante, que los que sí que la amamos, lo mostremos y lo vivamos con los demás. El segundo paso para amar la palabra de Dios constante y fuertemente es que la palabra de Dios es la luz para confesar tu pecado. Cuando hay pecado, rehuimos de la palabra de Dios. Cuando hay pecado, realmente me molesta lo que me dice. Y es muchas veces así. La palabra de Dios es luz para confesar tus pecados. La confesión de tus pecados es el prerequisito para que aumente nuestro deseo de la palabra de Dios. Si no confiesas tus pecados, va a ser muy difícil para ti amar la palabra de Dios. Hasta me atrevería a decir que si dices que la amas, estás fingiendo, si no estás confesando tus pecados. Porque no se puede amar de todo corazón a algo que se vive en contra de lo que se te dice. Dice el apóstol Pedro en el capítulo número 2, versículo número 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y vemos aquí ese énfasis. El pecado te lleva en la dirección opuesta a la verdad. La verdad lo que hace la verdad es desenmascarar tu pecado, te confronta con tu pecado y te exige justicia por tu pecado. Así es lo que hace la verdad. Desenmascara tu pecado, con razón dice el escritor de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desenmascara. He quedado expuesto a la luz de la palabra de Dios, porque sabe realmente. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice en Hebreos 4:12. Y continúa diciendo ahí, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay pecado en tu corazón y hay incluso unas intenciones que no son buenas en tu vida. La palabra de Dios las discierne. Y mira lo que hace. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios y en la presencia de Dios. A fin de cuentas son uno. Que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a ser juzgados por Dios, vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Es sinónimo, totalmente. La palabra de Dios va a ser nuestra regla en el juicio. Así es, para los que hemos sido hijos de Dios, en ese tribunal de Cristo seguirá siendo la palabra de Dios quien nos juzgará. Y será un tribunal no para condenación, sino para recompensa. ¿Me amabas? ¿Me seguías de todo corazón? ¿Era mi palabra importante para ti? Porque si mi palabra no es importante para ti, ha salido de mi boca, ¿estás diciendo entonces que la boca que la está diciendo tampoco es importante para ti? Y así nos muestra entonces el pecado, queda revelado. Dice desechando, y esa palabra desechar en el griego quiere decir quitándose toda ropa sucia. Sácate la ropa sucia, que está llena, es la misma idea, sacar, quitarte la ropa sucia.
Y es una analogía con la que Pablo amonestó también a los colosenses. Le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos 8 y 9, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Esa es la misma. Desechar es lo mismo que despojar del viejo hombre. Es la misma palabra. Qué bueno, el apóstol Pablo nos lo muestra muy gráficamente. El viejo hombre, aquí sácalo de ti. Eres nuevo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición tan grande tenemos de que ahora puedo decir al viejo José Bernabéu, no molestes al nuevo, que el nuevo lo ha hecho Dios. El viejo un día se pudrirá en la tumba, pero por la gracia de Dios el nuevo vivirá para siempre con el Señor. Y esa es la bendición que tenemos los que hemos creído y confiado en el Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, no solamente la carne, sino lo que hace. Deja ya esas obras, como el mismo apóstol Pedro dice, desechando ya las obras pasadas que hicimos cuando vivíamos en la carne, ahora vivamos para la gloria de Dios. Dice la misma idea en Efesios 4:22, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con todas esas obras malas. Una persona que ha nacido de nuevo debe desechar toda pecaminosidad que representa un obstáculo para desear completamente la palabra de Dios. Y eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No puedes amar a Dios, a su palabra, la voluntad de Dios, si estás pecando y no estás confesando tu pecado. La palabra de Dios es luz para que tú confieses tu pecado. Él es luz y los hijos de luz deben de vivir en la luz, no en las tinieblas. El pecado es tinieblas. Así es. Así que, y ahora el escritor brevemente menciona lo que son 5 categorías de pecados para desechar. Y las menciona ahí. Y podríamos decir a todos estos pecados. Dice, desechando toda malicia. Y eso quiere decir pecar con intencionalidad. Y hay personas que están maquinando y pensando el mal. Y Dios dice, eso deséchalo en tu vida. Me las va a pagar todas juntas. No, desecha esa malicia. Desechando todo engaño. Eso es, deja la deshonestidad, sé honesto. Sé una persona honesta, siempre dice la verdad. Esa es la característica de un cristiano, siempre dice la verdad. ¿No eres hijo de la verdad? ¿No has sido renacido por la verdad? ¿No vives en el camino de la verdad? Entonces que sea la verdad la característica de tu vida, porque el que es la verdad vive en ti. Y qué bueno es, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía. Y es esa manera de no ser sincero, de fingir constantemente. Y Dios dice, no. Sé íntegro. Una persona sincera, que no tiene recovecos en su carácter, que es íntegro, totalmente. Desechando toda envidia. Esa envidia es resentimiento que hay dentro, que nos amarga la vida, que vive con amargura, que siente odio y ira y que no puede ver a otro prosperar si él no está igual o mejor que el otro. Y dice, no, desecha eso. Esa actitud te va a arruinar tu corazón, tu mente y tu vida. Deséchalo. Y desecha
todas las distracciones. ¿Qué son distracciones? Es hablar mal de otro. Es difamar a otra persona. ¿Has hablado mal alguna vez de alguien? ¡Ay, mi nuera! ¡Ay, mi yerno! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi mujer! ¡Ay! Y Dios dice, no, deja eso. Déjalo a los pies de la cruz, confiesa tu pecado y ahí está, se acabó. ¡Ay, el hermanito que no viene, que sí que viene! El hermanito que habla mucho, que no habla mucho. Y Dios dice, no, difamar no. Eso desune. El amor cubre multitud de pecados y no quiere decir que deja pasar el pecado, quiere decir que no es un detractor, uno que va difamando. Y eso es importante. No difames el carácter de alguien. En tercer lugar, el tercer paso para amar fuertemente y constantemente la palabra de Dios es que tienes que admitir tu necesidad de la palabra de Dios. ¿Lo admites? ¿Lo necesitas? Si no llegas a pensar en la palabra de Dios que lo necesitas como el aire que respiras, que lo necesitas como la comida que comes, que lo necesitas como la casa y donde estás, pues entonces tienes un problema. Dice en el capítulo 2, versículo número 2, desead, y esto es de la palabra de Dios, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Has visto un recién nacido cuando nace? Yo me acuerdo muy bien de mis hijos. Deseaban comer su leche de la mamá. ¡Qué hambre! Es que, ¿sabéis lo que está pensando ese niño? No lo sé si lo está pensando, pero lo siente. En ello me va la vida, me muero. Si no como, me muero. Y llora como uno que dice, es el último grito que puedo dar en mi vida. Si no como la leche de mi mamá, me muero. ¿Sientes así ese deseo de la palabra de Dios? Los creyentes necesitamos la palabra de Dios igual que un bebé necesita la leche. Es un deseo dominante, como los niños recién nacidos por la leche de su madre. Pues para ellos, sus vidas dependen de esa leche. La necesitan. La palabra desear es imperativo, es un mandato. Deseo intenso e insaciable. Y es lo que siente un bebé. Y creo que os conté hace algunas semanas de Alejandro, que para mí me sorprendió muchísimo. Durante 6 horas lloró y se comió 6 biberones seguidos desde que nació. Y lloró, terminaba el final y quería el siguiente. Y ahí estaba, con hambre, con insaciable. Era como decir, llevo 9 meses esperando esto, tengo que comer. Y por fin, bueno. Así que es como el salmista expresó en el Salmo 42, versículo número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese ciervo que, la sed que tengo, me muero y brama fuertemente. Y cuando se sacia, es lo mejor que ha experimentado en toda su vida hasta ese momento. En el Salmo 119, versículo 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Has saboreado la palabra de Dios? ¿Has disfrutado del sabor, del alimento, de la nutrición, de lo que te hace fortalecerte? La palabra de Dios. El apóstol Pedro manda desear leche espiritual no adulterada, que sea pura, que no esté contaminada, sin mezcla, verdadero sustento espiritual. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos capítulo 12, obedece la palabra de Dios
que es tu culto racional, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que está diciendo, que en la palabra de Dios encuentras la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces ese debe ser tu culto racional, ese debe ser el enfoque de tu vida. Este alimento, escucha, hermano, sale de la boca de Dios. Y eso es. Habéis visto, en una ocasión estaba con mis nietos en la plaza y vi a un pajarito que estaba ahí bastante grandecito, pero vi que otro, casi del mismo tamaño, se acercó a él. Y me llamó mucho la atención porque el pajarito iba siguiendo a la que supuestamente era su mamá. Y su mamá cogía comida, la comía con la boca, y el pajarito hijo abría la boca y la mamá la ponía dentro de su boca. Y el pajarito se lo iba comiendo. Digo, vaya, la mamá lo pita, lo mata, por decirlo así, lo pica un poco, lo hace blandito y entonces se lo pone en su boca. Y qué bonito es ver realmente cómo es la palabra de Dios, sale de la boca de Dios y tú la comes y la bebes y la disfrutas y te fortaleces por ella. Nos alimentamos de la Biblia, la leche espiritual no adulterada. Sea que se trate de recién convertidos o de maduros en la fe, desear la palabra de Dios es esencial para la nutrición y el crecimiento espiritual. Mirad Nehemías capítulo número 8. Tenemos ahí un texto precioso, prediqué una vez de él solamente ahí, pero Nehemías capítulo número 8 tiene una enseñanza preciosa sobre la palabra de Dios. El pueblo de Israel ha pasado 70 años en el exilio, no ha tenido acceso a la palabra de Dios, le ha sido difícil leerla y disfrutarla. Y ahora ha vuelto y lo poco que había oído, se reúne el pueblo y le dice, Nehemías, queremos que hables con el sacerdote Esdras y que nos lea la palabra de Dios. Dice en el capítulo número 8, versículo número 1. Estamos en Nehemías número 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Si tú puedes entender lo que estoy diciendo, este texto es para ti también. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, calculamos 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a saltar al versículo número 8 para ver qué resultó de este escuchar la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y lo que hace el pastor delante de vosotros, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la función del pastor, ponerle sentido a la Escritura para que entendáis y apliquéis la Escritura. Versículo 9, aquí está la reacción del pueblo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué hacéis que no estáis llorando? Amaban fuertemente la palabra de Dios, la estaban escuchando, la estaban entendiendo,
la estaban comprendiendo, la estaban aplicando a sus vidas y traía dolor a su corazón y decían, la palabra de Dios dice la verdad, dice cómo soy, dice las consecuencias de cómo soy. Necesito esa palabra para que me salve, me perdone, me limpie, que es Dios mismo, porque la palabra de Dios sale de la boca de Dios. ¡Qué bendición! ¿Cómo disfrutaron del banquete que salía de la boca de Dios? Jesús lo afirmó cuando confrontó a Satanás en el desierto. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vivir una vida espiritual que honra y glorifica a Dios? Come la palabra que sale de la boca de Dios. Come la Biblia todos los días. Hazte un banquete todos los días. Te aseguro que no crea grasa. No te vas a poner demasiado gordo. Te vas a poner fuerte, como si fueras a un gimnasio. Así es. Cómela. En vista de toda la comida chatarra que estamos viendo en este mundo, internet, móviles, ordenadores, libros, púlpitos posmodernos, muchos cristianos están desnutridos y sus apetitos están embotados y no sienten hambre por la verdad de la palabra de Dios. El verdadero cristiano debe comprometerse a nutrirse con regularidad de la palabra de Dios. ¿Lo harás? Es así como se crece en ese amor constante y fuerte a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, cuarto paso, encontrarás. Para encontrar hay que buscar crecimiento espiritual. Hay que crecer. No te puedes quedar un enano y raquítico, dice ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo número 2, al final, para que por ella crezcáis para salvación. El propósito que tienes al alimentarte y comer la palabra de Dios es crecer. Si un bebé le dieras de comer y toda la vida midiera 50 centímetros y llevas 10 años dándole de comer y mide 50 centímetros y dices, pues, esto no ha funcionado bien. Ya sabemos que eso no es lo que le pasó a Lucheta. Lucheta pasó de los 50 centímetros hace ya tiempo. Sí. Qué bien. Comió la leche y más cosas y fue creciendo. Qué bueno. Y míralo. Siempre es muy triste ver a un hermano desnutrido, débil y con retraso en el desarrollo físico. Pero mucho peor es verlo en el sentido espiritual. Un inmaduro, sin discernimiento, sin fuerzas espirituales, que cualquier viento le cambia de dirección. Qué triste es cuando se ve a un hermano así, porque no ha crecido. Y Pedro lo enfatiza y lo deja bien claro. Dice en segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 18. En la segunda epístola él vuelve a enfatizarlo, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo dice, creced. No, si la gracia es para salvación. No. La gracia es para entrar en la salvación, pero sigue en la gracia creciendo. Creced en la gracia. Creced en todo lo que Dios ha hecho, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué propósito? ¿Recuerda para qué ha sido creado el hombre? Para la gloria de Dios. Y dice, a Él, en segunda de Pedro 3:18, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Empieza ya a glorificar a Dios, pero come la palabra de Dios. Aliméntate, crece en la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, porque va a ser fortaleza y te va a ayudar a ser constante, por supuesto. Mientras estamos aquí
La santidad para la gloria de Jesucristo es nuestra verdadera razón de existir. Pablo lo expresó muy claramente en Filipenses capítulo número 3, un texto que es preciosísimo y potente, porque a los filipenses, como recién convertidos y que no tenían mucho conocimiento, entonces le da toda la leche bien pura, y además le dice, y para cuando terminéis un poco más de carne. Y le dice en el capítulo 3, versículo número 7, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y está diciendo, mirad, si para crecer tienes que quitar cosas de tu vida, yo te voy a dar un ejemplo, mira lo que ha pasado en mi vida, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Pablo conocía a Jesucristo? Sí, pero conocerle no se acaba. ¿Sabéis que llevo 37 años casado con Joy y todavía no he acabado de conocerla? En este verano he conocido una faceta más de su vida. He conocido cómo de ella realmente, no lo voy a decir, tranquilo, he conocido cosas que dicen, no acabaré nunca de conocer más y más cosas de ella. Buenas, por supuesto, y qué bueno es. ¿Pero tú crees que tú conoces levantar tu mano en un culto y ya conoces a Cristo y ya tienes todo lo que tienes que conocer de Cristo? No, morirás de esta vida y en la vida eterna seguiremos conociendo a Cristo, pero empieza ya deseando y creciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te ha llamado a comer su palabra, a fortalecerte en su palabra, a guiarte por su palabra, a que su palabra sea tu vida realmente. Y por supuesto el quinto paso, y sé que me quedan 2 minutos y quiero solamente en esos 2 minutos mencionarlo, aunque parezca largo, así lo que hice es el jueves anterior resumirlo y ahora terminar con estos 2 últimos, ya queda uno solo. La palabra de Dios es la mayor fuente de bendición para tu vida. No hay nada que te pueda dar más bendiciones en tu vida que la palabra de Dios, comida, bebida, vivida y disfrutada para la gloria de Dios. Así es. Dice en el capítulo número 2, versículo número 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo puedo saborear al Señor? El mismo Señor Jesucristo, ninguno que no come mi carne y bebe mi sangre es digno de mí. No me conocéis si no me coméis, no me conocéis si no me bebéis. Y aquellos inútiles, porque no puedo decir otra cosa, no pensaron nada más que en canibalismo. Y no escucharon que de la boca de Dios sale la palabra de Dios. Que Dios es, que Jesucristo es la palabra que sale de la boca de Dios. Que Él es el verbo hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la verdad que Dios quiere que coman.
su palabra constantemente. Es su palabra que se personaliza y que vive en ti. Es Cristo viviendo en ti. Así es. Así que en este quinto paso, para amar la palabra de Dios constante y fuertemente, repite las palabras del Salmo 34. El Salmo 34, el versículo número 8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Qué bueno! Gustad y ved que es bueno Jehová. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Anda, el Señor y Jehová es lo mismo. Y que saborear y gustar y ver al Señor es disfrutar de esa palabra. El cristiano debe recordar con regularidad las bendiciones de su salvación. Dios contesta tus oraciones conforme a su palabra. Dios toca nuestras vidas con benevolencia y misericordia. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aquí dijo Jeremías. Jeremías comió. Hizo Dios con él una ilustración real de lo que debemos nosotros hacer espiritualmente cada día. Él cogió el libro y se lo comió. Dulce, qué bueno está, qué sabroso. Dice, eso es lo que harán mis hijos. Eso es lo que harán los cristianos. Me comerán a mí y me beberán a mí. Y seré su nutrición, seré su fortaleza, seré su crecimiento, seré su bendición, seré constantemente yo viviendo en ellos plenamente. ¿Vive Cristo en ti plenamente? Si la palabra de Dios no mora en ti, si no amas la palabra de Dios, si no memorizas la palabra de Dios, si no compartes la palabra de Dios, si no vives la palabra de Dios, entonces es posible que Cristo esté hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él, tendré comunión con él y él conmigo. La comunión con Cristo es palabra de Dios. Eso es tener comunión con Cristo. ¿Lo escuchas? Ábrele, déjale entrar, cómele y bébele. Aquí lo tienes. Vamos al Señor en oración.